Pues ya lo tenemos, efectivamente, la Fed cumple con lo pronosticado, lo pronosticado por el mercado, analistas, expertos, periodistas, ya saben, la Fed no quiere que nosotros adivinemos sus próximos pasos, igual que tampoco lo quiere el Banco Central Europeo, pero al final siempre es lo que ocurre. 25 puntos básicos de recorte. Vamos a tener las palabras de Jerome Powell dentro de media horita, un poquito menos, pero por el momento lo que tenemos es el statement, el comunicado oficial de la Reserva Federal que, como decimos, cumple con lo previsto, 25 puntos básicos y, por tanto, se nos quedan los tipos en el rango de 4,5 a 4,75. Importante en el comunicado, pues efectivamente ver si en esa balanza de los dos mandatos de la Reserva Federal de inflación y empleo, pues hacia dónde se está equilibrando ahora más, ¿no? O desequilibrando, según cómo lo queramos ver. Bien, pues dice la Fed que los indicadores recientes sugieren que la actividad económica ha seguido expandiéndose a un ritmo sólido. Desde principios de año, las condiciones del mercado laboral en general han mejorado y la tasa de desempleo ha aumentado, pero sigue siendo baja. Dice que la inflación va avanzando hacia ese objetivo del 2%, pero sigue siendo algo elevada. Insiste en el objetivo de garantizar ese máximo empleo, de tener una inflación en el 2% a largo plazo, y dice que los riesgos para alcanzar los objetivos de empleo e inflación están aproximadamente equilibrados. Así que hasta aquí no nos estamos llevando ninguna sorpresa. Ahora bien, la Fed dice que las perspectivas económicas son inciertas y que se mantiene atenta a los riesgos para tanto uno como otro mandato. Así que esta es la información que tenemos sobre la mesa. Ahora ya sí, vuelvo a saludar a Mark Rivers, cofundador de Blackbird. Hola. Y Luis Garbía, ya nos acompaña también aquí en el estudio, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE. ¿Qué tal, Luis? Encantado de estar con vosotros, un placer. Bueno, os voy a pedir primera impresión, primera valoración. Mark, justo lo estábamos hablando, estamos a la espera. No, cumple con lo estipulado, lo esperado. Yo diría continuidad, mensaje continuista, parecido al de la otra vez. En eso positivo, creo que la rueda de prensa va a estar más divertida en cuanto a lo que le van a preguntar, que me veo venir: inflación, aranceles, Trump, o sea que va a estar entretenido hoy. Desde luego, Luis, ¿cómo lo ves tú? Y había apuntado también precisamente continuidad entre un gobierno y otro. Lo vimos ya en el cambio de mandato anterior de presidentes, cuando uno empezó bajando, Trump empezó dando cheques a todos los ciudadanos y siguió con los cheques Biden. Ahora estamos viendo cómo antes, en la última decisión de Jerome Powell bajo Biden, ha bajado los tipos. La primera decisión sigue bajando los tipos. No hay ninguna sorpresa. Hoy no tocaba ninguna sorpresa en el guión. Y una de las preguntas que yo espero también ¿es esta su última rueda de prensa, Jerome? Uy, bueno, Es posible. Sí, la Es última, posible. ultimísima, Vamos para a ver, diciembre. La última no. Vale, bueno, Vamos a ver, vale. ¿Cómo Pero, ve su futuro? Reformulo claro, la pregunta. ¿Cómo ve Jerome Powell su futuro? Esta sería una muy buena pregunta que le debería hacer algún periodista hoy en la rueda de prensa. A ver si tenemos la oportunidad de escucharla. Si nosotros estuviéramos allí, desde luego. Es lo que nosotros te iba a decir, me has planteábamos, leído el pensamiento. Estoy hablando con una de las pocas periodistas en España que le han hecho preguntas a Christine Lagarde en este tipo de ruedas de prensa. Y qué divertido, qué divertido, Sí, qué bien sí. lo pasábamos. Bueno, yo lo dejo ahí, yo también lanzo el capote a Radio Intereconomía por si algún día también nos prestamos a volver, que yo, por mí, encantada de seguir representando medios de comunicación en Frankfurt, porque siempre es muy divertido. Bueno, es cierto que ahora el nuevo periodo mandato de Trump 2.0 nos abre esa veda, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de que Trump introdujese un presidente en la sombra que ejerciera presión de alguna forma sobre Jerome Powell antes de que termine el mandato. Trump, y además es que podemos adelantar muchas cosas porque ya lo hemos conocido en un primer mandato. Trump no es amigo de una Fed que no haga lo que él desearía. Claro, ante esto y ante las perspectivas también de unas políticas que pueda introducir Trump, que la Fed pueda considerar inflacionarias, aquí se nos va a abrir la veda de hasta qué punto nosotros vamos a seguir viendo una Fed como hasta ahora, que no se ha saltado prácticamente ni una coma del guión, o vamos a empezar a ver una Fed, no sé si decir más errática, más dispar, pero sí que podamos anticiparnos menos o con menor frecuencia que como lo hemos hecho hasta ahora en ese rumbo de política monetaria. Marc, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo creo que ahora mismo lo que, por un lado, tenemos lo que nos dice Powell. Por otro lado, tenemos lo que previsiblemente esperamos de Donald Trump y, lo más importante, lo que nos dice el mercado. Porque lo que nos dice el mercado con el mercado de deuda a largo plazo, ¿no? Ese repunte de los yields, es al final inflación.
¿no? Inflación que tiene coherencia con la posible subida arancelaria. Es una corrección de los bonos y que luego se puede atenuar con una menos agresiva campaña arancelaria. Y eso es lo que puede poner en discusión la Reserva Federal con el gobierno de Donald Trump, porque si esa política es inflacionaria, ¿cómo se compensa la balanza con Powell, ¿no? Y esa lucha de equilibrios yo creo que va a estar la clave del futuro de Powell, de la Reserva Federal, del gobierno americano e incluso de la economía mundial, que está en un momento clave porque ahora tenemos que entender muy bien cómo se implementa ese programa político de Donald Trump proteccionista, que en este caso debemos de admitir, ¿no?, todos, de que evidentemente penaliza el crecimiento económico y que va a reestructurar el foco, sobre todo en lo que te decía antes, de Europa. Que yo creo que Europa, para competir con China y Estados Unidos, tiene que espabilar. Sí, sí. Luis. Sí, coincido con el análisis técnico al 100%, y por complementar, el Trump que estamos viendo ahora en 2024 no es ni mucho menos el Trump del 2016. En el 2016 entró como un elefante en una cacharrería, su cuñado, su hija, su nuero, pues empezó a poner a gente por ahí. Ahora Trump sabe perfectamente cuáles son las reglas del juego. Y quiero entender que ya sabe eso de que un gobierno necesita estabilidad desde un punto de vista monetario, al menos en cuanto al tema interno. El objetivo de la Fed es estabilidad, es que tengamos todos paz, y en este sentido yo creo que todo lo que estamos viendo ahora está guionizado, respondiendo a tu pregunta, Marta, y seguiremos viendo el guión. Y dentro de ese guión me gustó el discurso que hizo Christopher Waller, lo comentábamos en la última rueda de prensa de Jerome Powell, que Christopher Waller, que yo creo que va a ser el siguiente candidato a presidir la Fed, dijo que él no seguía el mandato de nadie. O sea, yo voy a mi bola, soy independiente, y si gobierna Trump, yo no le voy a hacer caso. Es lo que tiene que ser. Es lo que tiene que ser, pero me refiero, todo muy guionizado. Yo digo en público que no voy a seguir el mandato de nadie, y lo que estoy haciendo es hacer caso a un guión preestablecido. He hablado con Powell, he hablado con Trump, y todos estamos de acuerdo en que vamos a seguir haciendo ese teatrillo que tanto le gusta a Trump, pero la realidad es que por debajo esto es continuista, vamos a seguir viendo bajadas de tipos, y el dot plot, pues el 2% yo creo que es bastante razonable. Que no sé si es 2% o 3%, perdón. Sí. En este caso también, además, Luis, en línea con lo que dices, también hemos estado viendo en algunos medios, citando asesores del entorno de la Reserva Federal, del entorno también de la futura administración Trump, que dicen, sobre todo, citando al asesor de Donald Trump, que se ha movido, como digo, en medios, diciendo que no se prevé realmente, o la futura administración Trump no espera que el próximo presidente cuestione el mandato de Powell. Es decir, se habla mucho, ¿no?, porque precisamente recordando el anterior mandato se espera que haya esas rencillas, ese tira y afloja, pero en principio la gente del entorno de Donald Trump no espera que se pueda tambalear o resentir hasta cierto extremo esta relación entre gobierno y Reserva Federal. Un poco en línea de lo que decías, que quizás el Donald Trump de 2016 era ese elefante en la cacharrería, y ahora conoce las reglas del juego y sabe que no debe jugar con esa estabilidad que a priori es la que pretende garantizar la Reserva Federal. Bueno, dice este asesor que Trump podría cambiar de opinión, pero que en principio va a dejar que Powell termine su mandato en paz, dirigiendo el barco como lo ha hecho hasta el momento, hasta que proponga el próximo. Christopher Waller, Luis, era el nombre que mencionábamos en la última reunión de la Fed, sigue siendo, parece, el nombre que cobra más fuerza, y Mark sería un nuevo presidente nombrado por Trump, porque Powell fue nombrado por Donald Trump. Llevaríamos dos seguidos ya. Cierto. Bueno, a ver, si lo hace igual de bien que Powell, fantástico. Al final yo creo que Powell ha hecho un trabajo fantástico, no lo ha tenido fácil, ha tenido que lidiar con el tapering, luego ha tenido que lidiar con la pandemia, con ese incremento de estímulos, y ahora tiene que lidiar con un entorno de inflación, lo ha hecho muy bien, y yo creo que hay que aplaudir el mandato de Powell, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver si la estabilidad que comentaba Luis, ¿no?, que también estoy muy de acuerdo, necesitamos una estabilidad monetaria, y luego a partir de ahí yo creo que los problemas pueden venir en cuanto se implemente ese programa político, porque lo que nos dice el mercado
el mercado no miente, ¿no? Al final hay muchos factores, la FED es uno de ellos, y lo que estamos viendo estas últimas semanas, francamente, es revelador de lo que el mercado consecuentemente espera, ¿no? Y esa subida de los yields marcan crecimiento económico más inflación, punto, y la bajada de tipos de interés, por un lado, con la subida, yo creo que está bastante claro. Y aparte la subida del oro, que también nos indica ese escenario de tipos reales negativos, ¿no? Con lo cual, vamos a ver lo que pasa. Si es una mera corrección o una anticipación de algo que luego, al ser más moderado, pues tiene una reacción contraria, o efectivamente Donald Trump va a ser consecuente con su programa político y va a ser contundente con esos aranceles que nosotros en Blackbird somos de la opinión de que no. Mientras tanto, reacción de Wall Street, no estamos viendo grandes cambios en los movimientos que estábamos viendo. El S&P 500 sigue con un repunte bastante similar del 0,60%, en torno de 5.966 puntos. El Nasdaq 100 sigue por encima de los 21.000, también en la línea de lo que estábamos comentando, rebote superior al punto porcentual. El Dow Jones también bastante tímido, bastante tibio, como estábamos viendo. Podría darse la vuelta, no lo descartamos porque está muy planito ahora en este lado de las subidas, pero bueno, 43.733 puntos. Marc, a priori no parece que haya ninguna sorpresa en el mercado por lo que estamos viendo en esta reacción. No, yo creo que la volatilidad, hoy era bastante claro que bajaría el tipo de interés, puede venir en la rueda de prensa, ahí sí, yo creo que va a ser clave. De momento ha salido airoso de las últimas. Lo que vimos ayer es revelador, como te decía antes, el mercado americano está muy fuerte, el mercado europeo está perdiendo fuelle. El movimiento del Russell 2000 es muy significativo, bajo mi punto de vista, 7-8% ayer, marca claramente que el proteccionismo va a ir muy bien a las compañías del mercado doméstico americano. Y la deuda es lo que nos intriga, es esa divergencia principal que básicamente nos advierte de este fenómeno. Y yo creo que hoy le van a preguntar al respecto porque es donde está ahora mismo la clave bajo mi punto de vista, ¿no? En los bonos a 10 años. Bueno, pues nosotros nos quedamos aquí, pero brevemente, que volvemos enseguida después de la publi. Vamos a seguir con muchísimo más análisis. Vamos a seguir con Luis Garbía. A continuación también vamos a conectar con Alexis Ortega y a partir de las 8:30, ya saben, tenemos ese discurso de Jerome Powell, rueda de prensa posterior a esta reunión de 2 días, que hoy, como saben, se ha atrasado al jueves debido a las elecciones estadounidenses que teníamos el martes. Así que nosotros seguimos con más especial aquí en Radio Intereconomía, especial decisión de tipos de la Reserva Federal. Por el momento, Wall Street parece que no se inmuta. Veremos si efectivamente, como nos decía Marc, vemos cierta volatilidad mientras Jerome Powell hable y vayamos interpretando los distintos mensajes. Una vez más, la Reserva Federal no se ha saltado ni una coma del guión, 25 puntos básicos, por tanto los tipos ahora se mueven en ese entorno del 4,5, 4,75. Estamos intentando analizar cada uno de los puntos analizables entre los mensajes que nos ha destacado la Reserva Federal. Bueno, sigue vigilando ese doble mandato de garantizar el máximo empleo, de estabilidad de precios. Sigue diciendo que vigila de cerca pues el objetivo de inflación, que vaya esa inflación hacia el 2%, admite que sigue algo elevada y bueno, dice que las condiciones del mercado laboral en general han mejorado, aunque haya aumentado esa tasa de desempleo, pero que se sigue manteniendo baja. Así que por el momento no hay nada en el comunicado escrito que nos haga que salten las alertas, las alarmas, ni mucho menos, pero sí que es cierto que tenemos que entender que si algo tiene de crucial esta reunión, esta rueda de prensa posterior a la reunión de la Reserva Federal, es el momento en el que se produce. No es la decisión, no es la magnitud del recorte, sino el momento de resaca electoral con una administración Trump 2.0. ¿Qué pasará con la Fed? ¿Qué pasará con Jerome Powell a tenor de las políticas que adivinamos que Trump ha prometido y que podría implantar? No sabemos en qué orden, no sabemos si se cumplirá o no lo prometido, pero sí sabemos que nos vamos a manejar probablemente en la incertidumbre, ¿no? De el no saber si sí o si no, pero mientras tanto la Fed va a tener que estar alerta. ¿Qué ocurre? Que alerta no significa actuar. La Fed no va a poder actuar hasta que Trump no empiece a implementar esas políticas. Y ahí es donde vamos a poder ver quizás un cambio de rumbo que haga que no podamos adivinar, como lo estamos haciendo en las últimas reuniones, tan airosamente el próximo movimiento de la Reserva Federal. Luis Garbía, sigues aquí conmigo en este análisis, en este repaso.
Mm, También tenemos, por cierto, a Alexis Ortega, analista independiente, a quien saludamos ya. Alexis, ¿qué tal estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Alexis, como decía, nos acompaña aquí Luis Garbía, también en el estudio, así que, bueno, lo dicho, para analizar sentidos cómodos de expresaros ante, bueno, el entorno que estamos intentando desgranar. Alexis, una primera valoración, impresiones sobre este comunicado. A priori, bueno, 25 puntos básicos, sigue insistiendo en el doble mandato. ¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención? No, realmente no me ha llamado nada la atención. Yo creo que había un plan preestablecido, ese plan preestablecido pues se ha mantenido y de alguna manera el problema que va a tener es lo que muy bien acabas de resaltar tú ahora, yo creo que Powell no sé si se sabía que se iba a encontrar con este entuerto político tras las elecciones y por lo tanto que de alguna manera vamos a ver cómo conjuga esa hipótesis de continuar bajando los tipos de interés con unas políticas que posiblemente se lo harán más difícil. De hecho, yo creo, y ya hemos hablado muchas veces de este tema, creo que la Reserva Federal no está en una posición de bajar tipo de interés, ni siquiera eh, porque ahora haya aparecido Donald Trump, sino sencillamente el mercado laboral, de la manera en la que ellos lo miden, está en una situación muy saludable, está por debajo del 5%, y la inflación, desde luego, está muy por encima del 2% y estancada alrededor del 2,7% la subyacente, lo cual no viene a decir que el trabajo todavía hecho no está. Entonces, nunca he entendido ese esquema de la Reserva Federal de estos últimos meses diciendo que ya hay que despreocuparse de la inflación y hay que preocuparse del empleo. Yo creo que sencillamente los números no cuadran en ese sentido. Y ahora le añadimos el tema Donald Trump, lo cual va a ser mucho más difícil llevar adelante ese plan que yo creo que estaba planeado de bajar los tipos de interés. Alexis, respecto al mercado laboral, y efectivamente lo hemos discutido en análisis previos, hemos tenido dato hoy de peticiones semanales de subsidio por desempleo. Teníamos la semana pasada también ese dato de creación de creación de nóminas no agrícolas que nos llamaba la atención, ¿no? Eran 12.000 era el dato de creación en este último mes. Nos llamaba la atención, pero sí que es cierto, y corrígeme si me equivoco, que sobre todo se justificó por una cuestión puntual, temporal, los huracanes, Milton, y también esa huelga de Boeing, que también ha pesado y mucho sobre este dato. ¿Crees que Powell puede hacer mención a estos últimos datos argumentándolo como lo estamos haciendo? Bueno, puede ser una de las opciones. Yo creo que Powell está intentando buscar una excusa para que nos estemos centrando en el mercado laboral. La verdad es que los datos del mercado laboral, sobre todo el tema de las nóminas, a mí nunca me ha gustado utilizar este esquema, ni siquiera me ha gustado utilizar la U3, sino más bien otras medidas de la tasa de paro americana, pero con estas tasas de paro prácticamente nos decían que la inflación era culpa del mercado laboral y con estas tasas de paro ahora nos quieren decir que son las que nos llevan a poder bajar los tipos de interés. Creo que hay algo más allá de ese data depend que ellos están hablando. Yo creo que no es data depend, es debt depend. Es decir, Occidente tiene un problema muy grande con el endeudamiento y es curioso que el mainstream haya hecho caso omiso a este tema y haya empezado a hablar justo ahora con Donald Trump del tema del endeudamiento, cuando yo creo que realmente ha estado funcionando todavía con ese esquema de preocupación por el endeudamiento sin lanzar ese mensaje final. Entonces me da la impresión de que necesitamos tipos de interés más bajos, puesto que la carga de la deuda nos está haciendo difícilmente crecer. Hay una incongruencia en la economía americana en estos momentos, que es una economía que según los datos que ellos manejan, pues tienen pleno empleo, y está creciendo muchísimo, y sin embargo tienen un déficit público del 6,5%. Es que en octubre, un mes que acaba de terminar hace apenas 7 días, la deuda ha aumentado en $500 millones en solo un mes. Y realmente es un problema que yo creo que a lo mejor es lo que está detrás de esta imperiosa necesidad de bajada de tipo de interés. Y por lo tanto, lo que en cierto modo me molesta del mainstream y de los banqueros centrales es que acomodan su lenguaje o sus argumentos en función de lo que ellos quieren hacer. Y por lo tanto yo ahora les confronto a sus propios argumentos de siempre. Y sus argumentos eran que la inflación era por un mercado laboral muy estrecho, sigue siendo estrecho. Su tema era que la inflación estaba por encima del objetivo, sigue estando por encima del objetivo. Por lo tanto, el resultado final de esa lógica es no debo bajar tipos de interés.
y no debía haberlo hecho, ni siquiera haber hablado de este tema, ni siquiera en noviembre. ¿Qué oscuros argumentos están haciendo que los banqueros centrales estén bajando los tipos de interés? Yo apunto uno, no sé si será ese, pero no nos lo dicen, a pesar de que pretenden ser muy claros diciendo que son data dependent. Bueno, Luis, te he visto asentir en todo momento, sobre todo cuando Alexis ha dicho hay algo más que ser data dependent y los banqueros centrales pues al final moldean o acomodan sus mensajes en función de lo que quieren hacer, ¿no? He asentido, he sonreído y estoy disfrutando escuchando a Alexis como comer con las manos, Marta, porque además encaja perfectamente con lo que comentábamos en la bajada Jumbo, 50 puntos básicos, pero ¿por qué y de dónde viene esto? O hay inflación o no hay, pero no me vale que me digan en el lenguaje de banquero central, la inflación se está moderando y parece que la vamos a empezar a tener casi controlada, y te metan un recorte en los tipos de 50 puntos básicos cuando el mercado laboral ni mucho menos tiene ningún problema. En el lenguaje de Banco Central se puede llegar a entender cualquier cosa, pero estoy absolutamente de acuerdo con Alexis. Hay algo que se nos está escapando. Él apunta con toda la razón a la deuda. Jerome Powell en el anterior discurso, que es una de las cosas que hay que ver, cuando baja de la macro en este discurso y cuando habla de productividad. Habló de cuellos de botella, habló del mercado, habló no tanto del mercado laboral interno, sino de la productividad. Habló también de la competitividad, no habló de la banca regional, que también tiene serios problemas, y efectivamente el mandato de la política monetaria es exclusivo de la política monetaria, pero al final hay que ver también en clave de política fiscal gran parte de estos movimientos, y sin duda la Reserva Federal bajó 50 puntos básicos y la semana siguiente China, que no se lo esperaba, tuvo que bajar también los tipos de interés. Estamos viendo un aspecto geopolítico, competitividad internacional, y si Estados Unidos quiere respirar pensando en la deuda, como bien comenta Alexis, y si Estados Unidos quiere seguir siendo competitivo, pues probablemente podamos entender esta bajada de tipos. Si pensamos en la inflación y pensamos en el mercado laboral, si pensamos en el dual mandate, no hay motivo para bajar los tipos como los han bajado. Los va a seguir bajando, el dot plot indica un 3%, y además ahora con Trump, si en teoría va a haber todavía más inflación, pues ¿dónde hay que mirar? Pues a otros sitios, competitividad exterior, geopolítica, la deuda sin duda es un gran elefante que tenemos en Occidente en el salón, y luego también aspectos de productividad y también la banca regional, Marta. Antes de hacer una pausa previa a poder empezar a escuchar a Jerome Powell, Luis, aprovecho muy brevemente, un minutito, pero ¿dónde crees que tenemos que poner el foco cuando empiece a hablar Powell? ¿Con qué palabras se nos tienen que empezar a activar las alertas? Perfecto, dirá mucho crecimiento, dirá mucho inflación, dirá mucho crecimiento. Cuando oigamos una palabra repetida más de 3-4 veces, desconectamos la cabeza. Y entonces intentamos buscar algo que se salga del discurso. ¿Y dónde se podrá salir? Cuando hable un poquito de temas microeconómicos, cuando hable, probablemente mencionará la elección de Trump. Hay que ver el tono cuando hable de Trump, tendrá que mencionar a Trump. Lo mismo no lo menciona. Vamos a esperar a la primera vez que menciona a Trump como lo menciona. Y luego, factores micros y geopolíticos también. A ver si menciona a China en su discurso, a ver si habla de algún otro banco central, la posición cómoda es decir crecimiento y mercado laboral. Ese juego entre crecimiento y mercado laboral. Mientras esté diciendo eso, no dirá nada. Vale, pues nos quedamos con eso, esas palabras. Crecimiento, mercado laboral. Vamos a ver en qué términos se pronuncia en cuanto a factores geopolíticos. Muy interesante, como decimos. Seguimos con mucho más análisis. Tenemos que hacer una pausa. Va a ser muy breve, prometido, y además ya a la vuelta vamos a tener a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, rindiendo ya sus propias cuentas ante los periodistas, ante el mercado, ante los expertos. Alquiler con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Intereconomía. 30 años contigo.
Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Desde 2002, el restaurante Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Yumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Yumbe. Geopolítica, mercados, bancos centrales. No te pierdas lo más importante en Visión Global, con Marta Isern. Radio Intereconomía. La votación de la Reserva Federal, por cierto, ha sido unánime. Ha sido unánime la decisión de recorte de 25 puntos básicos, en línea con lo esperado. Los funcionarios de la Reserva Federal han justificado la flexibilización de la política monetaria porque consideran que apoyar el empleo se está convirtiendo en una prioridad, al menos tan importante como frenar la inflación. Alexis Ortega, seguimos a la espera de que comparezca Jerome Powell, pero efectivamente esto no tiene ningún sentido en relación a los últimos análisis que hemos hecho, incluso a lo que estábamos comentando hace apenas unos minutos. Alexis. Casi en ningún banquero central, aunque yo creo que Europa al menos tiene la ventaja de que la actividad económica se ha paralizado, estamos prácticamente en recesión y por lo tanto de alguna manera podrían la propia actividad económica desacelerándose ayudar a la al Banco Central Europeo y por lo tanto digamos que puede tener algún tipo de margen. Pero si uno analiza realmente los datos de inflación y no por la tasa interanual sino por lo que está pasando en los incrementos mensuales, en estos momentos casi prácticamente ningún banco central ha logrado controlar la inflación. La inflación de servicio está desorbitada en todas partes. Tenemos a Powell, así que vamos a conectar ya con esa retransmisión, vamos a escucharle y a tomar nota, a ver qué nos cuenta. Economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. GDP rose at an annual rate of 2.8% in the third quarter, about the same pace as in the second quarter. Growth of consumer spending has remained resilient, and investment in equipment and intangibles has strengthened. In contrast, activity in the housing sector has been weak. Overall, improving supply conditions have supported the strong performance of the U.S. economy over the past year. In the labor market, conditions remain solid. Payroll job gains have slowed from earlier in the year, averaging 104,000 per month over the past 3 months. This figure would have been somewhat higher were it not for the effects of labor strikes and hurricanes on employment in October. Regarding the hurricanes, let me extend our sympathies to all the families, businesses and communities la actividad económica se ha seguido expandiendo en una base sólida. Ha estado diciendo también que el gasto del consumidor, el crecimiento en el gasto del consumidor se ha estado manteniendo también resiliente y, como decía también, la mejora de las condiciones de oferta ha estado apoyando la economía. Dice que la contratación, haciendo mención
atención al mercado laboral sería algo mayor si no fuera por las tormentas y las huelgas. Así que ahí sí tenemos esa confirmación de que la Reserva Federal coincide con el argumentario de que el último dato de nóminas no agrícolas y también de peticiones semanales de subsidio por desempleo pues se ha visto alterado por esta condición algo puntual. Vamos a seguir escuchando. Expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Voy a hablar We see the del doble risks to mandato. achieving our employment and inflation goals as being roughly in balance, and we're attentive to the risks to both sides of our mandate. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a 0.25 percentage point to 4.5%. Y aquí nos está diciendo lo que ya sabemos, el recorte en 25 puntos básicos, bueno, para seguir manteniendo ese doble mandato en las mejores condiciones posibles. Ha dicho, entre otras cosas, que, y esto nos parece bastante interesante, que el mercado laboral no es una fuente de presiones inflacionarias. Ha insistido en que la inflación subyacente sigue elevada, así que en línea también con el análisis que estábamos haciendo. Y dice que también los riesgos para alcanzar los objetivos de ese doble mandato están más o menos equilibrados. Luis, primera impresión, sensación de lo que estamos escuchando. Roughly in balance, ha dicho. O sea, es la palabra, Sí. la palabreja, más o menos está, roughly es gruesamente, está controlado. Resumen, sigue sin estar controlado, objetivamente, y parece que más o menos se coincide perfectamente con lo que estamos comentando de hecho, Alexis y yo. incluso roughly podríamos traducirlo como apenas, ¿eh? Así que, bueno, depende un poquito de cómo hagamos la traducción al español. Alexis, también una primera valoración de lo que estamos escuchando así, estos primeros coletazos. Mi pregunta es ¿por qué baja el tipo de interés? Si, digamos, el mercado laboral se ha desacelerado de manera momentánea, lo tenemos por debajo del 5% y la inflación subyacente dice que está en una situación todavía no controlada del todo. No tiene sentido en estos momentos. Me gustaría preguntarle por qué los baja. Claro, esa sería la pregunta. Vamos a seguir escuchando un poquito más a ver cómo sigue justificando esa decisión de tipos Jerome Powell. Vamos a seguir analizando los mensajes. Across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our discussion. Empiezan las preguntas, ¿eh? Ahora es lo interesante, la rueda de prensa. Thank you. Given the expectation that the election outcome will produce policies that would meaningfully impact the U.S. economy next year, how is the committee taking these proposals into account for upcoming decisions, including potentially the next one in December? And can you give us any more sense of how proactive or reactive the Fed is prepared to be to changes in economic policies with the next administration? Le acaban de preguntar por los cambios políticos de la próxima administración de Trump. The election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. We therefore don't know what the effects on the economy would be, specifically whether and to what extent those policies would matter for the achievement of our goal variables, maximum employment and price stability. We don't guess, we don't speculate, and we don't assume. Now, just in principle, it's possible that any administration's policies Bien, interesante lo que acaba de decir Donald Trump. Dice que ellos no adivinan, no asumen, no especulan respecto a políticas de la futura administración Trump. Bueno, podría haber sido también de la futura administración Harris, ¿no? Si hubiera ganado la candidata demócrata. No es precisamente porque haya sido una victoria republicana, sino simplemente porque la Fed evidentemente se quiere mantener lo más neutral posible y lo más apolítica
posible. Y él ha dicho que en el corto plazo estas elecciones, el resultado de las elecciones, no van a tener ningún efecto sobre la política. Ahora bien, ha dicho, no sabemos realmente cuáles van a ser los efectos más a futuro de la política o las políticas de la administración Trump. Prevemos que le van a seguir preguntando sobre este tema, pero antes, Luis, una pequeña valoración sobre esto. Sí, me ha encantado cómo ha respondido, sin ninguna duda. The elections will have no effects. No se lo ha pensado, estaba todo absolutamente preparado, pero preparado desde la anterior rueda de prensa. La bajada jumbo de 50 puntos básicos iba a ser seguida por esta de 25 puntos básicos, y el relato que están contando tiene todo el sentido, en el sentido de no ha tenido efectos. Nosotros hemos dicho que íbamos a hacer una cosa, seguimos haciéndolo y todo estaba absolutamente programado. Dicho lo cual, coincido con Alexis, es una historia que no encaja nada con la política monetaria que explicamos en las universidades y con, en teoría, lo que tendrían que hacer siguiendo los mandatos. Ahora podemos saludar ya a Francisco Quintana, nos acompaña también para desgranar claves de lo que estamos escuchando ahora mismo por parte de Jerome Powell, es director de estrategia de inversión de ING. Francisco, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta, como era de prever, por supuesto le han preguntado por la administración Trump, posibles efectos de sus políticas sobre el rumbo de la Reserva Federal. Le ha dicho, nosotros no especulamos, a priori, a corto plazo, las elecciones no van a tener ningún efecto. No creo que tuvieran otra opción. No pueden meterse a valorar el resultado de unas elecciones que, efectivamente, digamos, tardarán muchos meses, más de un año, en materializarse medidas económicas concretas que puedan tener un impacto sobre los objetivos de la Fed, y hubiera sido una falta de profesionalidad por parte de Powell manifestarse en cualquier dirección, incluso más, todavía más si tenemos en cuenta que Trump ya ha amenazado con, digamos, eliminarle de su posición en cuanto pueda, pero, digamos, no creo que tuviera ningún tipo de margen, ¿no? La Reserva Federal se mueve de otra manera, se manifiesta de otra manera. Yo creo que ya ha empezado a hablar, si miramos un poco entre líneas, ¿no? La declaración que ha hecho, el statement que ha hecho la Reserva Federal a las 8 de la tarde ya, digamos, recogía un par de cambios sustanciales respecto al que hicieron en septiembre, eliminando, digamos, las referencias positivas sobre la buena evolución de la inflación. En mi opinión, digamos, pues lo que hace es permitir que, digamos, crear el contexto para frenar la hipotética, el ciclo de recortes de tipos en las próximas reuniones si fuera necesario, ¿no? No puedes cambiar de una manera drástica, de decir todo está yendo bien, por lo tanto podemos empezar a recortar los tipos y después dejar de hacerlo, ¿no? Tienes que hacer algo de preparatorio, y, digamos, esta declaración que han hecho va en ese camino, ¿no? Digamos, establece un entorno económico un poquito menos favorable a los recortes de tipos sin hacer ningún tipo de mención a la situación política. Es lo que tiene que hacer, ¿no? Dejarse las puertas abiertas y ahora pues esperar unas cuantas semanas, recoger algo más de datos y tomar la siguiente decisión, ¿no? Diciembre, enero, y a partir de ahí pues tomar decisiones en función de los datos. Vamos a aprovechar para escuchar un poquito más a Powell. Precisamente entre estos análisis también ha dicho que es posible que cualquier administración o política pueda tener un efecto que importe, ¿no? Y que de hecho esos efectos se van a tener en cuenta. Vamos a seguir escuchando a ver qué comenta en estos momentos, aunque nos imaginamos que el tema va a ser bastante repetitivo. Asking ourselves, is that where we need to be? You know that we're trying to steer between the risk of moving too quickly and perhaps undermining our progress on inflation, or moving too slowly and allowing the labor market to weaken too much. We're trying to be on a middle path where we can maintain the strength in the labor market while also enabling further progress on inflation. We think that's where we are. Bueno, habla de la dicotomía, ¿no? De la Fed, el riesgo que corre de no atinar con la velocidad en sus movimientos, moverse demasiado rápido o moverse demasiado lento. Yeah, totally appreciate that. I guess when it comes to your own thinking, do you think that a full percentage point of rate cuts in 2025 is a reasonable outlook? Again, we're going to wait and see how things come in December. I mean, esperar y ver respecto a movimientos futuros en 2025. We're on a path to a more neutral stance, and that's very much what we're on. That has not changed at all since September.
We're just going to have to see where the data lead us. We have, a whole 6 weeks of data to look at to make that decision in December. Obviously, I'm not ruling it out or in, but I would say, I would say that, again, we didn't update the SEP, so I'm not going to characterize, where the committee would be. Bueno, Alexis, sobre esto último que está diciendo, efectivamente le han preguntado un poco por alguna avanzadilla de cara a 2025. Por cierto, entre otras cosas, también ha dicho que la conclusión general es que los riesgos a la baja en la actividad han disminuido. Desde la reunión de septiembre, los datos de actividad económica han sido más sólidos y, como decíamos, bueno, no ha querido mojarse mucho respecto a 2025. Esperar y ver. Sí, yo creo que es la única opción que le queda en estos momentos. Pero bueno, quería hacer un pequeño inciso sobre el tema de que hablaba de que él no especulaba sobre la nueva administración, pero desde luego eso no es independencia. La independencia es ser leal a tus objetivos y a lo que constituye tu razón de ser, y por lo tanto, de alguna manera, independiente significa de alguna manera contraponerte a una política de una administración que pueda generar problemas en la inflación. Y desde luego la independencia, que ahora me parece que da la impresión de querer demostrar con palabras, nunca se ha demostrado con palabras, se ha demostrado con hechos. Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasaría si todo lo que se está especulando sobre Donald Trump, de bajada de impuestos, no recorte de gastos, aranceles, una política clarísimamente inflacionaria, si él se va a encontrar en la situación de tener que subir los tipos de interés, sobre todo teniendo en cuenta de que, primero, no tenía que haberlos bajado. Segundo, las políticas que se practican ahora son claramente inflacionarias. Los subirá, ahí es donde él demostrará su independencia. Y independencia no significa no poder hablar del gobierno. Sí que se puede ser independiente hablando del gobierno. De hecho, es una de las labores fundamentales de los banqueros centrales, contraponerse a locuras despilfarradoras de los gobiernos. Y por lo tanto, de alguna manera, tiene capacidad como para tomar decisiones sobre ese tema. Por eso es independiente. Eso es lo que le caracteriza como independiente. Seguir esta mezcla entre la política monetaria y la política fiscal que hemos tenido prácticamente desde el 2008 es lo que ha hecho y ha socavado la independencia de los banqueros centrales, que ahora mismo se ven metidos en una rueda y en una necesidad de ayudar a los gobiernos, puesto que realmente los gobiernos han podido financiarse y despilfarrar y aumentar el endeudamiento porque ha habido una colaboración necesaria de los banqueros centrales desde el inicio de la crisis. Por jugar, Alexis, o una dependencia de los bancos centrales de los gobiernos o una dependencia de los gobiernos de los bancos centrales. O sea, al final yo no tengo tan claro que el dueño de la deuda es el dueño de la persona. Y los dueños de la deuda en gran medida son los banqueros centrales. Coincido absolutamente de que desde el 2008 estamos en un terreno sin explorar. Todo lo que estamos viendo es nuevo, pero no es lo mismo el quantitative easing socorriendo al mercado interbancario, que se quedó seco justo después del 2008, lo que pasó después de las crisis de deuda griega, lo que habría que hacer en el caso de que tuviéramos una política monetaria mucho más local, que es meter inyecciones de liquidez directamente contra Valencia, que la locura que vimos con la pandemia, en el caso primero con Trump y luego de Jerome Powell, de dar cheques directamente a todos los ciudadanos. O sea, ese no fue es el lo origen mismo. de la inflación. Ese es el origen de la Absolutamente. inflación. Ese es el origen de la inflación. Ese quantitative easing fue absolutamente diferente. No es lo mismo darte una pomada que inyectarte algo en vena. Afectó directamente al dinero en circulación. Y lo que yo creo que estamos viendo, especialmente después de la crisis de Silicon Valley Bank, son unos banqueros centrales que saben gestionar una economía en tiempo real, que saben controlar los medios, nos están vendiendo una película, mientras probablemente por detrás hagan lo que estimen conveniente en coordinación directa con la política fiscal. Al final ese esquema tradicional que enseñamos, que explicamos en clase, de que una cosa es la política monetaria, otra cosa es la política fiscal, como bien has comentado, saltó por los aires en el año 2008 y lo que estamos viendo desde el 2008 es un terreno absolutamente desconocido, donde cada vez es más próximo, cada vez es más rápido. El data dependent quiere decir que no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero estoy preparado para responder rápido, y yo creo que es en el terreno en el que estamos entrando.
Por cierto, Pero bueno, eso yo es que no quiero interrumpir porque... perdona, Sí, Marta, no, quisiera Alexis, decir algo. adelante. Pero es que eso ha socavado la independencia de los banqueros centrales y ahora nos venden que la independencia no sé qué es, no hablar de ellos, ¿no? La independencia no consiste en eso. Debes ser leal a tus principios. Y por lo tanto, de alguna manera, es verdad que en algunos momentos tienes que ayudar, pero es que a veces creo que se sobrepasó en las medidas de las ayudas. Y lo peor de todo es que una vez que se ha puesto en marcha esas ayudas ha sido difícil de quitarlo. Aquí se ha criticado mucho a Trichet cuando, por ejemplo, no compraba deuda y solo compraba deuda con un compromiso real de los gobiernos de hacer reformas y de alguna manera compensar esa salida de tono, digamos, de los banqueros centrales. Y se criticó muchísimo, pero luego al final se sustituyó por una idea de Draghi que era, no, les vamos a dar dinero y ellos van a hacer las reformas. El resultado sabemos cuál es. Hubo el dinero y no hubo las reformas. Y lo único que tenemos es un balance que nos dijeron, porque recuerdo hasta que el propio Bernanke cuando empezó con el QE dijo, no, esto en un año lo tenemos otra vez en menos de 1 billón. Y ya llevamos por 7, o sea que el asunto consiste en que hay una buena idea de querer ayudar, pero al final muchas veces la ayuda se convierte en un problema. Desde luego, mientras tanto, recojo algunos mensajes de Powell porque ha insistido en medio de esta independencia, este debate que teníamos, en que la Fed no hace comentarios sobre la política fiscal. Sí que ha admitido que hay una gran dosis de incertidumbre en el entorno, en términos generales, pero ha dicho que no quieren mojarse, que no quieren hacer muchas orientaciones a futuro. Vamos a seguir escuchando un poquito antes de proseguir con el análisis, a ver qué está diciendo en estos momentos. Today's cut policy is still restrictive. We understand it's not possible to say precisely how restrictive, but we feel that it is still restrictive. And if you look at our goal variables, the labor market has cooled a great deal from its overheated state of 2 years ago and is now essentially in balance. It is continuing to cool, albeit at a modest rate, and we don't need further cooling, we don't think, to achieve our inflation mandate. So that's the labor market. Inflation has moved down a great deal from its highs of 2 years ago, and we judged, as I mentioned, that it's on a sustainable path back to 2%. So the job's not done on inflation. But if you look at those two things, we judged in September that it was appropriate to begin to recalibrate our policy stance to reflect this progress, and today's decision is really another step in that process. Overall, as bueno, ahí I está mentioned, reconociendo, ¿no?, que no está hecho todo el trabajo todavía respecto a la inflación. Está volviendo a argumentar un poco la decisión pautada en septiembre. Hablaba otra vez de ese enfriamiento del mercado laboral, pero que no necesitan que se sigan enfriando. Conectamos de nuevo con Francisco Quintana. Francisco, en medio de estos mensajes, también quería preguntarte por cuál es la visión que estáis manejando vosotros respecto a 2025, aprovechando que precisamente también le estaban preguntando por eso y él ha dicho, bueno, ha esquivado un poquito esos balones y ha dicho que no va a adelantar tanto, ¿no? Francisco, no sé si me escuchas. Sí. Sí, ahora, perfecto, sí, te escuchamos. Sí. Disculpa, decía que nuestro economista para Estados Unidos es notoriamente pesimista respecto al mercado de empleo, la evolución del mercado de empleo en 2025. Entonces cree que realmente se van a materializar todos esos recortes porque al final pesará más el deterioro en la situación del mercado laboral que cualquier posible rescoldo de inflación que pudiera quedar o que pudiera generar, digamos, la primera fase de políticas fiscales de Trump. Entonces, de momento seguimos muy alineados con el consenso, que sigue siendo el de que en el próximo año se verán 4 recortes adicionales, digamos que estarán 100 puntos básicos por debajo de la situación del nivel en el que estamos ahora, ¿no? Que es justo lo que le acaban de preguntar a Powell si le parece razonable ese nivel del consenso. Y por supuesto, pues se ha negado a responder, escudándose en la realidad de que justo en esta reunión, en la de noviembre, pues no se publican previsiones macroeconómicas y siempre es más difícil para un comité, digamos, tomar decisiones de política económica basadas si no tienes una actualización de las previsiones de crecimiento y de inflación hecha en casa, ¿no? Entonces, de momento no lo sabemos, es pronto, el consenso todavía no se ha movido, el único cambio que estamos viendo en el consenso en los últimos días, a medida que se hacía más probable la victoria de Trump, es que se ha ido reduciendo, digamos, la posibilidad, se ha ido incorporando en el consenso la idea de que
probablemente, digamos, la Reserva Federal se tomaría un descanso, digamos, menos al inicio. En los próximos meses se tomaría un poco más de tiempo antes de continuar de manera agresiva con el recorte, pero hasta ahí es a donde llegamos. Hasta ahora el consenso no ha cambiado la visión a largo plazo, que es que la economía norteamericana va a necesitar un poco de ayuda para que no se le dispare el desempleo, ¿no? Y Powell no ha dicho nada, digamos, que vaya en dirección contraria, ¿no? Le han preguntado también sobre si habían empezado a incorporar, digamos, es la cuarta vez que le preguntan lo mismo, cómo están, digamos, considerando dentro de sus previsiones las posibles variantes, digamos, en los estímulos que se espera que Trump introduzca en la economía norteamericana, y su respuesta ha sido: el proceso es uno de modelización, si el gobierno anuncia que va a expandir el déficit fiscal, pues lo meteremos en los modelos junto a otro millón de variables y según lo que salga de nuestros modelos, pues tomaremos las decisiones. No parece que vaya a ser una reunión en la que vayamos a tener muchas revelaciones, ¿no?, sobre el futuro. Nos quedan 3 minutitos para despedir el especial, así que como sois 3, quiero daros casi un minuto, va a ser un poquito menos a cada uno, pero lanzo una pregunta final. ¿Vas a ver la Reserva Federal, bueno, en este caso Powell, en estos últimos años de su mandato, manejar ese segundo mandato de Donald Trump, esa administración 2.0? Francisco, voy a aprovechar que estábamos ya conectados contigo para lanzarte esa pregunta, como digo, breve, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Muy breve, pues nunca sabremos si la conducción que han hecho de este periodo tan complicado en los últimos 2 años ha sido cuánto tenía de suerte y cuánto ha tenido de habilidad, pero los resultados son los que son, y es que la economía norteamericana ha sido capaz de salir de un episodio muy complicado de inflación sin generar una recesión contra todo pronóstico, ¿no? Y entonces creo que hay que dar crédito a Powell y a la Reserva Federal en su capacidad de leer la situación e ir adaptándose al entorno. Entonces yo ahora mismo diría que sí, que van a ser capaces de conducir, digamos, las presiones que vendrán por parte de la política fiscal, probablemente del gobierno de Estados Unidos, en los próximos 2 años. No hay nada que indique lo contrario. A Powell todavía le queda, pues hasta inicios de 2026 de mandato. Sería muy violento para Trump, digamos, intentar recortarle el cuello antes de ese momento. No creemos que ocurra, y luego además seguiría en el comité un par de años más, ¿no? Entonces yo diría que la política económica monetaria de Estados Unidos está en buenas manos para el próximo año y medio. Bueno, nos quedamos con ese buen sabor de boca en ese pronóstico. Luis, también muy breve, por favor. La principal noticia, yo creo, es que no hay noticias, hay continuidad. Seguiremos viendo bajadas de tipos con grandes bolsas de liquidez preparadas para inyectarlas sin que nadie nos enteremos en el caso de que fuera necesario. Alexis Ortega, como decimos ya, ultimísimo repaso a Donald Trump, a la Reserva Federal respecto a la administración Trump. Nada, muy breve porque nos queda menos de un minutito. Bueno, yo sí que creo que va a haber problemas, pero yo creo que habrá mucho más teatro en esos problemas que realidad. Ambos buscan tipos de interés bajos, pero en esta comedia quien va a salir perdiendo va a ser el Powell. Bueno, pues nos quedamos con estos titulares. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Alexis Ortega, analista independiente; Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING; y como siempre, aquí en el estudio, un ferviente acérrimo a los especiales, Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de Comillas y CADE. Un placer. Pues nosotros nos quedamos con estos mensajes. La Fed, que no se salta el guión, 25 puntos básicos de recorte. Jerome Powell intentando echar balones fuera respecto a pronunciarse sobre qué podría suponer la administración Trump, sus políticas de cara a la función que tiene que desempeñar la Reserva Federal. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da. ¿El que más? El que más. ¿Seguro? Segurísimo. Anda, es verdad, se lo pone aquí clarísimo en el cupón. Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intur se unen en un nuevo concepto. Juntos impulsando el turismo cultural. Del 15 al 17 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. Atención, empresario, ¿necesitas que tus equipos dominen el inglés de manera rápida? Entonces, escucha esto. Con 8 Belts no hay milagros, pero sí te garantizamos resultados. En solo 8 meses hablarán inglés con certificados oficiales, 100% subvencionados por nosotros. Además, si no aprenden, te devolvemos tu dinero. Visítanos en 8belts.com/empresas y descubre la magia de hablar inglés con 8 Belts. 8 Belts, hablando inglés garantizado. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio